como todo el mundo está para acá, pues voy a tener que virarme para acá, disculpen, a enseñar. Entonces, así, pues todo el mundo se quedó aquí. Mira todo lo que está vacío aquí, nadie se viene para acá. ¿Ah? Oye, se pueden sentar aquí las chicas en el piso también, ahí pueden, sí, se puede sentar ahí, no importa. Bueno, la clase de hoy es una clase importante en la última, gracias a Dios, de la parte 9 de la clase de hoy. Una clase importante y hay mucha gente que faltó, se lo va a perder. Porque mucha gente no entiende esto que yo voy a decir hoy. Y cuando pasan por esto, no saben cómo manejarlo. Pero ustedes que están aquí, pues los ayudarán, ¿verdad? O le van a decir, el pastor habló de eso, tú faltaste. ¿Y dónde está la predica? El pastor no la subió todavía. Él dijo que la iba a subir en 2 meses. La otra está arriba, sí. Muy bien. Hoy vamos a hablar del último tema dentro de la clase 9, ¿verdad? ¿Cuál fue el tema que hablamos la vez pasada? ¿Se acuerdan? Seguro. El autoconcepto. ¿Ah? Autoconcepto pobre. Muy bien. Es, y de las personas también. Sí. Y hoy es la última parte que vamos a estar hablando sobre las crisis de fe. Hoy es crisis de fe, el camino difícil hacia una fe madura. ¿Ok? Camino de fe, las crisis de fe, camino difícil hacia una fe madura. Fe madura. Eh, así que vamos a ir viendo esto con detenimiento. Déjeme ponerlo acá y que se vea ahí. Muy bien. Bueno, el objetivo de la clase de hoy, número 1, es reconocer que una crisis de fe no es necesariamente, escúcheme, no es necesariamente, dale para atrás porque todavía no voy a hablar de eso. Gracias. El objetivo de la clase es que reconocer una crisis de fe no necesariamente es algo patológico, sino que es un crecimiento espiritual. ¿Okay? Número 2, vamos a identificar personajes bíblicos que pasaron por crisis de fe, cómo las afrontaron y cómo salieron de ellas. Vamos a ver eso. Vamos a conocer los principios bíblicos y prácticos para caminar o para acompañar a otra gente en sus crisis de fe también. Y vamos a entender un poquito lo que se conoce como el movimiento de deconstrucción de la fe. Eso es un movimiento bien fuerte aquí en Estados Unidos, perdón, se llama The Deconstruction of Christianity Movement. ¿Okay? Yo sé que la mayoría de la gente no sabe ni idea de qué es eso. Bueno, pues eso es lo que está, ese movimiento es una de las causas que está provocando todo esto del cristianismo progresista. ¿Okay? Pero obviamente eso es un tema que yo puedo dar 20 clases de eso, pero no las voy a dar. Solamente voy a hablar un poquito de eso por encima para que usted lo tenga. Así que vamos a hablar de eso. Así que ahí tenemos. Ahora sí pueden cambiar. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Eso como lo tenemos ahí, pero quiero comenzar con lo siguiente. ¿Cuántos de los que están aquí sean sinceros, por favor, y sinceras? Bueno, sí, sincera y sincero, ¿verdad? Bueno, los únicos 2 hombres hoy aquí somos nosotros y ellos 2. ¿Cuántos han sentido en muchas ocasiones a Dios lejos de ustedes? ¿Ok? ¿Cuántos también reconocen que en ocasiones han vivido experiencias donde la fe de ustedes ha vacilado? Ha estado sacudida. It's been shifted. ¿Ok? Muy bien. Primera de Juan 1.4 dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Que nada de lo que estoy diciendo ahora está en esa
presentación ahí. ¿Ok? Eso va ya mismo. Nuestra motivación obviamente no es una fe perfecta, sino el amor de Dios que ya ha sido manifestado, ¿verdad? Hacia otros, incluso cuando no lo entendemos. El amor de Dios a veces no lo vamos a entender. Y usted no tiene que entenderlo. Tiene que aceptarlo. That's it. ¿Okay? El Salmo 42 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios. O sea, en ese Salmo 42, 5, el salmista expresa su propia crisis de fe, su abatimiento interior, y sin embargo, elige esperar en Dios. ¿Ok? Sin embargo, elige esperar en Dios. Ok. Ahora sí, lo que está en la pantalla. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es una crisis de fe? Naturaleza y normalidad. Vamos a ver lo que dice ahí. Lo primero que dice es que una crisis de fe es un momento en el que las creencias, certezas espirituales y teológicas, la confianza en Dios o sus promesas se ven sacudidas por preguntas grandes. ¿Y cuáles son las preguntas grandes? ¿Por qué esto me pasó a mí? ¿Dónde estaba Dios cuando esto me pasó? ¿Por qué Dios no respondió? ¿Y si Dios no es real? ¿Okay? Esas son preguntas y son preguntas normales. Y usted tiene que aprender a saber cómo contestarlas. Y a todos nos han llegado esas preguntas. Lo próximo que dice ahí es que no implica, una crisis de fe no implica necesariamente apostasía, no implica necesariamente un rechazo total, pero sí un agrietamiento, una vacilación, un colapso parcial o un cuestionamiento profundo. O un cuestionamiento profundo. Lo próximo dice que puede venir a raíz de un sufrimiento intenso, o sea, esas preguntas pueden venir a través de un sufrimiento intenso, a través de pérdidas, a través de injusticias, a través de heridas del pasado, incluyendo abuso o abandono. ¿Se acuerda que ya tocamos el tema del abuso y del abandono? También contradicciones entre experiencias y lo que se cree. La pregunta más común que toda la gente hace, por ejemplo, cuando ocurrió el suceso y el evento lamentable del ataque a las Torres Gemelas, que murieron 3.000 personas. Mucha gente decía, ¿y dónde estaba Dios cuando eso pasó? Le hicieron esa pregunta a Billy Graham. ¿Dónde estaba Dios cuando eso pasó? Y Billy Graham le contestó, en el mismo sitio que cuando no pasó. En el mismo lugar. Porque casi siempre esas preguntas, cuando las hacemos, tienen dos intenciones. La primera es, quiero pensar que es buscar una respuesta honesta y sincera, y la segunda es que quieres cuestionar a Dios, no importa lo que te digan. Y ahí yo no te voy a convencer porque ya tú tienes una predisposición, ¿ok? A eso. Lo otro es que dice que es parte del camino. Muchas veces, como decía el texto, toda fe madura pasa por vacilaciones. Es parte de la vida. Nosotros muchas veces vamos a vivir experiencias así y vamos a tener cuestionamientos, vamos a tener preguntas. Tener preguntas no es malo, ¿ok? Dios nos ofende con sus preguntas. A mí no me molesta que usted me haga preguntas como pastor. Yo sí sé la contestación, se la voy a decir. Si no, yo le prometo que la voy a conseguir, no la sé ahora, pero te voy a conseguir la contestación. Pero siempre se debe contestar preguntas. La mayoría de la gente que están en este movimiento de desconstrucción de su fe, de construcción de su fe, son personas que tenían muchas preguntas y los pastores le decían, ay, mijo, ahora tú no tienes fe de estar haciendo esas preguntas. Y eso lleva a esa gente a eso. ¿Okay? Y eso es muy malo, no es sabiduría porque uno tiene que contestar las preguntas. Y usted tiene que discernir cuando son preguntas genuinas y cuando son preguntas capciosas y cuando son preguntas que realmente que usted se da cuenta que no importa lo que usted le diga, la persona no quiere, lo que quiere es llegar, ya tiene una opinión ya hecha. Exacto. Ya tiene una opinión ya hecha.
Así que eso es importante que lo tengamos presente. Vamos ahora a buscar en el próximo slide, vamos a ver distinguiendo crisis de fe saludable de una fe naufragada. Distinguiendo crisis de fe saludable de una fe naufragada. Vamos a ver eso. Primero, una crisis saludable no busca destruir la fe, sino purificarla, replantearla, rehacerla de modo más genuina. ¿Ok? Tenga eso claro. Una crisis saludable no busca destruir la fe. ¿Y por qué yo hago esta salvedad? Porque la mayoría de las personas que entran en el movimiento de construcción de la fe no buscan, ¿ok? No buscan de construir su fe para llegar a una fe bíblica, sino para salirse de la fe bíblica. Y eso es importante. ¿Ok? Número 2, una crisis que deriva en abandono total o no búsqueda puede ser peligrosamente nihilista o derrotista. ¿Ok? Nihilista o derrotista. Eso es bien importante. Tercero, por ejemplo, alguien puede tener muchas preguntas, tensiones teológicas, pero mantener un ancla, ¿verdad? Aunque no entienda todo, confío en el Señor. Esa tensión entre lo que sé y lo que no entiendo. ¿Okay? Es la tensión entre lo que sé y lo que no entiendo. Y esa tensión en lo que sé y lo que no entiendo puede ser obviamente una tensión fértil, buena, pero siempre tiene que estar que anclada en que confío en el Señor. No lo entiendo, pero confío en Él. No lo entiendo, pero confío en sus promesas. No lo entiendo, pero Él es fiel. Y lo otro que dice ahí, que como advertencia, cuando la crisis está basada en una concepción distorsionada de Dios, como un Dios punitivo, castigador o sádico, entonces las crisis se agravan emocionalmente. Y aquí obviamente entrarían creencias tóxicas sobre Dios que deben desenmascararse. Usted sabe que hay gente que tiene creencias tóxicas de Dios. Es que Dios es malo, Dios me va a castigar. Y eso casi siempre viene de iglesias que son iglesias tóxicas, que tienen una teología tóxica, que presentan a Dios como ese que está esperando que tú falles para caerte a batazo. ¿Okay? Y ese no es el Dios de la Biblia. Porque aunque Dios lo ve todo y lo sabe todo, Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente, Él no está en esas, porque la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entendemos hasta aquí, ¿verdad? Ok, si entendemos hasta aquí ahora, yo quiero ahora que vayamos a varios ejemplos bíblicos de crisis de fe, personajes de la Biblia que vacilaron y cómo fueron obviamente restaurados. Vamos a ver. Ahí está la letrita chiquita porque no me cupo mucho para poderlo hacer más grande. Pero yo le voy a decir. Son varios ejemplos. El primer personaje es Job. ¿Ok? Usted está viendo ahí a Job. ¿Cuál fue la situación de crisis de Job? Pues perdió bienes, a sus hijos, la salud, rodeado de amigos que lo acusaban injustamente. ¿Qué le decían los amigos? Brother, todo eso te pasó porque tú tienes que tener un pecado oculto por ahí, ¿verdad? ¿Qué decía y cómo reaccionaba? ¿Cómo reaccionaba Job? Por ejemplo, en Job capítulo 3 y en Job 42, 42 también dice, he oído de ti con oídos, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? En el 42.5, pero en el 3 maldijo el día en que nació. ¿Ok? Tenga eso claro. Eso fue Job. ¿Y cómo fue restaurado? Pues Dios se le revela. Job confiesa, ¿verdad? Que de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y Job termina con mayor intimidad con Dios que antes. Así que tengamos eso ahí presente.
El próximo, vamos a verlo rapidito, Elías. Elías, después de una gran victoria en el Monte Carmelo, huyó con miedo y agotamiento. ¿Qué fue lo que dijo Elías? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Esa fue la reacción. ¿Y cómo fue restaurado? Dios lo encuentra en un susurro, voz suave, ¿verdad? Y lo envía nuevamente con propósito. Entendemos hasta ahí, ¿verdad? Pedro es otro personaje. Negó a Jesús por temor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lloró amargamente. ¿Ok? Negó a Jesús por temor, tuvo culpa, vergüenza, crisis de identidad. Se fue Pedro. Se sintió indigno. Lloró amargamente y Jesús lo restituye en Juan 21. Le dice: apacientan mis ovejas. Jesús lo restituye. Recupera su llamado. ¿Ok? El próximo es Jeremías. Jeremías fue llamado a una misión difícil. Enfrentó, obviamente, soledad, desánimo, preguntas de justicia divina. ¿Cómo reaccionó? Pues Lamentaciones 3. Prácticamente él escribió el libro de Lamentaciones. Y en el libro de Lamentaciones él decía: ¿por qué tú me olvidas, Dios? De hecho, a Jeremías le decían el profeta llorón por el libro de Lamentaciones, porque siempre se quejaba. ¿Ok? El profeta llorón. ¿Y cómo fue restaurado? Pues persistió en profetizar y Dios lo sostenía en medio del dolor. ¿Ok? Perseveraba con esperanza. Estamos entendiendo eso hasta ahí, ¿verdad? El próximo, vamos a ver a Jonás. Jonasito. Fue llamado por Dios y ¿qué hizo? Huyó. Cuando le dijo: mira, vete a predicar a Nínive. Voy a predicarle yo a esa gente. Yo creo que se mueran todos. Yo no me llevo bien con... Jonás era bien racista. Jonás era racista contra la gente de Nínive. Era bien racista y Dios lo tuvo que procesar. Bien duro. ¿Ok? Porque él odiaba a la gente de Nínive. Él quería que Dios los cogiera y los consumiera. Y cuando Dios lo llama y le dice: vete, predícale, él dijo: yo no voy para allá a predicarle. Porque él sabía que si le predicaba se iban a convertir. Él dijo: yo no me voy para allá. Y cogió y se fue por otro lado, ¿verdad? Y obviamente que fue llamado por Dios. ¿Qué le pasa? Pues obviamente cae en el vientre del pez por desobediente, por resistirse. Y estando ahí ya un tiempo, entonces decide obedecer, se rinde a la voluntad de Dios y proclama, aunque pelea con la misericordia de Dios. ¿Okay? Proclama y termina siendo instrumento de arrepentimiento para Nínive. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver en el próximo slide, están los otros personajes. David, Pablo y Moisés. Vamos a ver a esos próximos personajes. David, en las múltiples ocasiones expresó angustia, abandono, sentir que Dios la había olvidado. Usted lee Salmos de David, usted va a encontrar mucho eso. En el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 13, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Verdad? Luego, ¿cómo Dios lo restaura? En medio de esos salmos, él vuelve a afirmar: pero yo he confiado en tu misericordia. El apóstol Pablo, sufrimientos y persecuciones y cargas ministeriales. O sea, en sus cartas, él revela dolores físicos, oposición, momentos de oscuridad, persecución. En 2 Corintios 1, 8 al 9 habla de desmayo, de angustia, de sentir que la vida estaba en juego. Dice: nos vimos abrumados sobremanera. Pero ¿cómo Dios lo restaura? Pues en esa debilidad Dios obra con poder. Cuando él dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia. Y por último, Moisés.
El liderazgo de Moisés, ¿verdad? El liderazgo del pueblo enfrentó tremenda incredulidad y quejas y presión contra él. Hubo dudas, hubo frustración, hubo enojo de parte del pueblo, y en Éxodo 3 al 4 duda, hasta él duda de sí mismo. En un momento dado que él duda de sí mismo. ¿Ok? ¿Y cómo Dios lo restaura? Pues Dios le reafirma su llamado, le equipa con testigos y le promete la presencia constante de Dios. Dios le dice, voy a estar contigo. Donde quiera que vaya, yo voy contigo. Tranquilo. Y lo vimos. Si usted lo lee en Éxodo, usted ve que Dios estaba con él. ¿Ok? Dios estaba con él. ¿Qué vemos aquí entonces? Que estos personajes obviamente se mantuvieron en medio de sus crisis, ¿verdad? Estos personajes en medio de sus crisis se mantuvieron firmes. Dios los restauró, ¿verdad? En ese proceso. Y allí estuvieron firmes, sino que esos procesos fueron procesos de restauración en su vida. Tuvieron crisis de fe, porque Moisés tuvo una crisis de fe tremenda, David tuvo una crisis de fe tremenda, ¿ok? Pablo tuvo su crisis de fe también, pero ninguno de ellos deconstruyó su fe, o sea, como que, ay, sí, voy a analizar todo y termino acá en otra cosa, no. Ellos se mantuvieron firmes y siguieron adelante, ¿ok? Así que la crisis de la fe, cuando usted tiene una crisis de la fe, yo quiero que usted sepa que eso no es el final, sino que es un proceso en el cual usted puede salir de ahí. ¿Ok? Vamos al próximo slide, importante. Principios bíblicos y práctica cuando enfrentamos crisis de fe. Vamos a ver algunos principios bíblicos que usted está ahí. Yo le estoy ahí. Ahí están los principios y yo los voy a ir abundando. El primero es reconocer la crisis con honestidad ante Dios y ante uno mismo. ¿Okay? Eso es bien importante. Yo reconozco que estoy en una crisis. Reconozco que estoy en una situación difícil. ¿Verdad? Y eso es lo primero. Hay algo que se está metiendo ahí. Una señal o algo, no sé por qué. No esconder la duda, no idealizar una fe sin grietas. Eso es importante. No esconda sus dudas. El salmista mismo dice, en ocasiones se pregunta, ¿hasta cuándo? Señor, ¿dónde estás? Dice el salmista. Dios nos ofende ante nuestras dudas. En muchos relatos Dios aparece cuando alguien expresa su dolor, como fue Job, como fue Jeremías, muchos más. ¿Okay? Así que hay que reconocer la crisis con honestidad ante Dios. Segundo, mantener un clamor de fe y aún en medio de la incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no entienda todo, confío. José dijo ante la adversidad, Dios sabe lo que hace. Abraham creyó a pesar de no ver el cumplimiento inmediato. ¿Ok? Y en Hebreos 11, ese capítulo completo es de los hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Y hubo muchas personas que murieron creyendo, pero no vieron por lo que estaban creyendo. Lo tercero, renovar la visión de Dios, corrigiendo creencias erradas sobre Él. Muchas crisis se agravan cuando tenemos un Dios distorsionado. Mire, cuando usted viene de una iglesia o está en una iglesia que le han enseñado un Dios distorsionado y tóxico y no bíblico, cuando usted cae en una crisis, olvídese. Usted no tiene dónde agarrarse porque usted tiene una visión de Dios distorsionada. Por eso es tan importante la sana doctrina, que usted tenga una iglesia que se enseñe la palabra tal y como es, ¿verdad? Hay que confrontar esos mitos de Dios con la revelación bíblica del Dios misericordioso, bueno, justo y presente. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, Dios dice, porque yo, el Señor, no cambio, dice Malaquías 3:6. Y también el Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva
a los contristos de espíritu. Salmo 34, 18. 34, 18. Lo 4 es aferrarse a las promesas bíblicas de fidelidad. Usted tiene que aferrarse a las promesas bíblicas de fidelidad de Dios. ¿Ok? El Salmo 89, 24 dice, mi fidelidad estará con él para siempre. Romanos 8, 28, todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Hebreos 13, 5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Mateo 28, 20, Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. ¿Cómo? Romanos 8, 28. El 8 es Hebreos 13, 5. Y el otro es Mateo 28, 20. Cinco, permitir el proceso de transformación, aunque ¿qué? Aunque duela. Todo proceso de transformación duele. ¿Ok? Hay que permitir el proceso de transformación aunque duela. Dios a veces usa crisis para forjar y purificar nuestra fe y también ¿sabe para qué? Para destruir las creencias falsas que tenemos. Muchas veces las crisis vienen, ¿sabes para qué? Para soltar lo que no es de Dios y tomar lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que hay que soltar muchas veces? Pecados, heridas, ídolos que tenemos internos. En el desierto de Israel y en los 40 años el pueblo fue purificado, moldeado y dependiente. Y la prueba produce paciencia, la paciencia prueba el carácter, la paciencia prueba el carácter y el carácter trae esperanza. ¿Okay? Seguimos con estos principios bíblicos. Quedan dos más. Próximo slide. Lo próximo es el acompañamiento y comunidad sana. Una crisis no debe vivirse en aislamiento, no debe vivirse solo. Tener personas que puedan escuchar, que puedan acompañar, que puedan orar y sostener la fe es importante. En la Biblia vemos que Job tenía amigos y aunque a veces le daban malos consejos, ¿verdad? Pero tenía amigos. Elías fue acompañado por el ángel de Dios. Pedro tenía a los demás apóstoles. Pablo tenía una red de hermanos. ¿Qué quiere decir eso? No te aísles. La gente pasa por crisis. Ay, no voy a la iglesia. Se quedan en la casa. No te aísles. Eso es peor. Ven. ¿Por qué? Porque en la comunidad de los hermanos, cuando estás en la comunidad de la fe, te ayudamos a sostenerte, te levantamos las manos, oramos por ti, te podemos ayudar. Hay gente más madura, con más fe, con una fe más madura que la tuya, que te pueden ayudar en este proceso, ¿verdad? Los hermanos juntos en armonía. Es bien importante. Acompañamiento y comunidad sana. Y hice claro eso porque no todas las comunidades de fe son sanas. ¿Ok? No todas las comunidades de fe son sanas. En estos días yo le pregunté a Merari, que estuvo en nuestra casa con sus niños y su esposa. Yo le dije, ¿por qué te hizo venir a la iglesia y por qué te quedaste? Y ella me dijo, con lágrimas en sus ojos, me dijo, es que aquí yo veo, obviamente, cómo se vive el evangelio. Además de que obviamente aman a mis hijos, que tienen sus necesidades y los comprenden y les ministran. Y por eso yo decidí, ok, yo me quedo porque esta es mi casa. Ellos ven, ellos ven que la autenticidad y la transparencia. Obviamente ella viene de experiencias donde eso no se daba. Experiencias de fe donde eso no se daba. Y los marcó mucho. Cuando ellos llegaron a la iglesia nuestra, ellos llevaban tiempo que visitaban de vez en cuando algún sitio, otras veces no iban porque ya estaban apáticos a muchas cosas. Pero Dios los trajo aquí y Dios los ha levantado. ¿Okay? Y lo otro es ser pacientes y dar tiempo al proceso.
No se desespere. No apresurar respuestas definitivas. No banalizar las crisis con clichés, ¿verdad? Puede haber temporadas de oscuridad, pero Dios actúa en el tiempo que Él quiere actuar, no en el que yo quiero. La fe madura es aquella que pasa por el fuego de la prueba. Se lo digo desde ahora, la fe suya siempre va a ser probada. Porque la fe, dice la escritura, va a ser probada como por fuego. Porque en el fuego se purifica el oro. Y es para que usted tenga una fe cada vez más genuina, más fuerte, más sólida, que nada lo mueva, que nada lo, lo saque de carrera. ¿Sí? Yes. No, crises are always for a time. They're not eternal. Explain it. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Yeah, but that's easy to know. You are you see yourself, and that's not something that is you. That's the Holy Spirit in you. Now, from that to the place, it's gonna take time. It's a process. Because we see, okay, I want to see myself like this, but in God's timing and in God's plan, you don't know what's gonna happen. You know. Por ejemplo, te doy un ejemplo. A mí Dios me llamó al pastorado en el año 2000 y yo me veía, pero no fue hasta el 2014 que yo empecé a pastorear. Pasaron 14 años. Y en esos 14 años pasó de todo en mi vida, de todo. Ups, down, tiempos buenos, tiempos malos, decepciones, de todo. Dios me estaba preparando. ¿Ves? Dios me estaba preparando en todo ese proceso. Y cuando ya llego al pastor y digo, wow, ahora sí estoy viendo lo que Dios habló y vamos para adelante, vamos con fuerza. Y el Señor me decía, esto es una nueva temporada, pero tengo otras cositas para ti que te van a hacer madurar ahora en el pastorado. Que no te las voy a mostrar porque si te las muestro te vas a asustar y vas a renunciar. Y recuerdo que un día, hablando con un pastor amigo de muchos años, estábamos hablando de diferentes cosas y crisis y todo eso, y de personajes bíblicos de Jesús y de Judas que traicionó a Jesús y todo eso. Él me dice, este es un pastor de muchos años, me dice, by the way, quiero que sepas, todo pastor va a vivir la experiencia de Judas, tú lo sabías. Y yo, what do you mean with that? Me dice, siempre va a haber alguien que te va a traicionar. Hasta que tú no pases por esa experiencia, no vas a entender lo que Jesús pasó y cómo vas a reaccionar a ella. Y dicho y hecho, así yo lo viví después. Todo pastor pasa siempre va a tener una experiencia de un Judas dentro de la iglesia. Así que eso, Dios te va preparando en diferentes áreas. Y quizás ahora te dice, pero ¿cómo llego? ¿Cómo es? No te preocupes cómo llegas, Dios te va a llevar. Tú haz lo que estás haciendo ahora y Dios te va preparando y te va llevando poco a poco. ¿Okay? No te afanes por algo que ya Él tiene el plan y el control.
Just move on the way you're moving on and let the rest for him, to him. He will take care of the rest. Okay? Eso se llama descansar en el Señor. Cuando entramos en ese proceso de que nos ponemos quizás desesperados o ansiosos o nos frustramos. Y hay que esperar, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. La misma palabra dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. ¿Ok? Muchas veces nosotros podemos decir, wow, muchacho, esto es lo que yo visualizo, que esto va a ser así, 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 y a veces el Señor está sentado. Hay algunas de esas cosas que yo voy a hacer, otras no. ¿Entiendes? Porque te voy a llevar por otro camino, porque lo que yo tengo es esto. Pero Él no te lo dice, porque obviamente no te quiere asustar en el proceso. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque si todo lo que tú sueñas y lo haces, lo cumple, la gloria te la llevas tú, no se la lleva Él. Pero cuando es Él el que lo hace, la gloria se la lleva Él, no te la llevas tú. ¿Entendiste? Good. Ok, ahí llegamos ahora al fenómeno contemporáneo de construcción de la fe o de construcción cristiana. ¿Ok? Vamos a esa parte que es interesante que tenemos hoy aquí. Vamos a ver, se me fue eso de aquí. Vamos a ver una cosita. Aquí estamos. Ok. Vamos ahí, al próximo slide. ¿Qué es de construir la fe? Mire, ahí yo lo puse en inglés, que es donde más común se habla aquí ese concepto de deconstruction of the Christian faith. Que usted vea en esa imagen. El proceso de deconstrucción es eso, es romper para volver a construir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es deconstrucción? Deconstrucción es en este contexto, es un término tomado del lenguaje filosófico postmoderno que implica desmontar los elementos de la fe, como las creencias, las estructuras, experiencias y tradiciones, para ver cuáles son verdaderas, cuáles están cargadas de distorsiones y cuáles ya no sostienen ya no sostienen con integridad. ¿Ok? Entonces usted empieza a ver gente que está en esos procesos y dice, en realidad yo no creo que la Biblia dice que yo dudo mucho que Pablo haya dicho tal cosa. Yo dudo mucho que empieza esa batalla, ¿no? En ese sentido. Vamos a lo próximo que dice, ahí está. Muchas personas lo experimentan como un proceso de cuestionamiento profundo, con dudas fuertes, rechazo de ciertas doctrinas tradicionales, confrontación con heridas en la iglesia, y eso es clave, marque eso, confrontación con heridas en la iglesia, rechazo de autoritarismo y rechazo de prácticas hipócritas. Esas tres cosas son importantes. La mayoría de la gente que yo he conocido que entran en este asunto de deconstruction of the Christian faith son personas que han vivido heridas en una iglesia, han sido lastimados o heridos en una congregación. Esa congregación o esos líderes eran autoritarios y rechazan ese autoritarismo y habían prácticas hipócritas, o sea, se predicaba una cosa pero se vivía otra. Eso obviamente lleva a cualquiera a dudar de la fe. Yo no estoy cuestionando eso, eso es una realidad. ¿Ok? Ahora, el problema está cuando yo empiezo a cuestionar mi fe, pero no utilizo la Biblia como fundamento. ¿Ok? Algunos lo ven como algo saludable, ¿verdad? Revisar creencias que pueden estar ideologizadas, renovar la fe. Otros lo ven como ruta hacia el abandono total del cristianismo. La deconstrucción de la fe puede ser saludable cuando tú analizas, ok, ven acá, estas cosas esto que yo creo, realmente lo creo porque la Biblia lo dice o porque lo aprendí en la iglesia donde yo estaba. ¿Ok?
Como por ejemplo, espérate, que a mí me enseñaron toda la vida que la salvación se pierde. Tú analizas y tú buscas en tu fe, vamos, ¿qué dice la escritura? No, ahora descubrí que es que eso no es que lo dice la Biblia así, eso es que una persona interpretó eso llamado Arminio y un sector de la iglesia predica eso. ¿Ves? Igual con muchas otras cosas. Pero que la iglesia que yo estaba prohibían que tú te pusieses pantalla, maquillaje, pantalón, porque eso es pecado. Y cuando tú lees la Biblia, estás desconstruyendo tu fe y te das cuenta, espérate, eso no es lo que dice el texto bíblico, eso no es verdad. Ahí estás deconstruyendo tu fe de manera saludable, porque estás sacando y deconstruyendo aquellas cosas que obviamente no son bíblicas, no están ahí, y estás obviamente utilizando la palabra como ancla, como fundamento. ¿Ok? El problema está cuando otros utilizan la deconstrucción como una ruta hacia el abandono total de la fe. ¿Ok? Hacia el abandono total de la fe. Algunos puntos centrales que ellos exponen. Mire, cuando digo ellos, estoy hablando de la gente de Deconstruction of the Christian Faith. Ellos dicen, por ejemplo, no todo cuestionamiento es de construcción destructiva. Dudar es no es automáticamente destruir. Y eso es cierto. Eso es verdad. Dudar no es de construir, no es destruir, ¿verdad? No todo cuestionamiento de construcción es destructiva. That's true. Cuando se hace de manera honesta, cuando se hace de manera bíblica, cuando se está arraigado en la escritura, cuando la fe con la que yo termino después que yo deconstruyo es la fe bíblica. Eso es correcto. El problema es lo que dice lo segundo, que muchos de los que deconstruyen terminan con una fe no bíblica o una espiritualidad muy moldeada por el relativismo, el sentimentalismo, ¿ok? O se convierten ellos mismos en el autor de la propia verdad, ¿ok? Por ejemplo, le voy a hablar de ejemplos que yo he visto, que yo he escuchado y que yo he leído en libros de personas que han deconstruido su fe, que han escrito libros, que eso es otra cosa. ¿Ok? Vamos a ver. Lo próximo. Critican que algunas personas etiquetan como tóxica doctrinas cristianas tradicionales. Por ejemplo, mucha de esta gente, mire lo que hacen. Cuando empiezan a deconstruir la fe, empiezan a dudar y a criticar y abandonar lo que es la penalidad sustitutiva de Cristo. Eso es lo que en inglés se llama el atonement of Jesus Christ. ¿Ok? ¿Qué es la penalidad sustitutiva? Bueno, la doctrina bíblica que dice que Cristo tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Eso es lo que significa sustitutiva. Tú debiste haber estado ahí, no, pero que tú debiste haber estado ahí, sí, pero Cristo tomó tu lugar. Entonces, ellos de la manera que critican eso y a las conclusiones que han llegado no bíblicas es que ellos no pueden creer esa doctrina de la penalidad sustitutiva porque ellos dicen que eso presenta a un Dios que mata a su propio hijo y cómo es posible que Dios mate a su hijo. Eso es abuso. ¿Vieron cómo cambian la cosa y cómo las palabras cambian y rápido entran en un razonamiento que no es bíblico? Y muchos de la gente que está en este movimiento rechazan tenazmente la doctrina de la sustitución de Jesús. Pero la doctrina de la sustitución de Jesús en la cruz es uno de los mensajes centrales del Evangelio. O sea que si tú sustituyes eso de ahí a otras cosas, es un paso. ¿Qué más? Doctrina del infierno. Por ejemplo, uno de los primeros que empezó a deconstruir su fe, que yo me acuerdo que yo lo seguía, hacían unos videos brutales con unas enseñanzas tremendas, es un hombre que se llama Rob Bell. R-O-B y Bell,
de campana, bell. Ese individuo era tremendo comunicador, tenía una mega iglesia tremenda en Michigan, hacían unos videos que se llamaban Luma, brutales de enseñanzas y de unos videos bien profesionales, bien hechos, una cosa brutal. ¿Ah? Rob Bell, I don't know what's the other name. Él es un americanito. ¿Qué pasó? Él escribió un libro que se llamó Love Wins. El amor ganó. El amor gana. ¿Qué él escribió en ese libro? Francis Chan era bien amigo de él. El teólogo y pastor Francis Chan era bien amigo de él. El libro que tú leíste de Francis Chan era bien amigo de él. Y Francis Chan leyó el libro, pero se incomodó. Porque en el libro él cuestiona y niega la existencia del infierno. Y dice que nadie será enviado al infierno, sino que sencillamente el amor de Dios ganó y todos irán al cielo. Eso se llama universalismo y el universalismo no es bíblico, porque no todos van a ir al cielo, solamente los nacidos de nuevo. Y entonces Rob Bell empezó en ese libro a escribir eso y Francis Chan lo cuestionó, como su amigo que era, le dice, brother, ¿tú estás seguro de esto? ¿Tú estás claro que la Biblia dice esto y esto? ¿Cómo es posible que tú escribas? No, que yo, ahí Rob Bell se da cuenta que el tipo ya se había ido por los gandules y por las cañas. Había entrado en deconstrucción de la fe y fue de los primeros que empezó el cristianismo progresista. A raíz de eso, Francis Chan tiene una carga fuerte y dice, no, yo tengo que escribir un libro contrarrestando el libro de él. Y escribí un libro que yo lo publiqué cuando yo estaba en Casa Creación, que se llamó ¿Eliminamos el infierno? En forma de pregunta, donde él hace una presentación magistral de lo que dice Jesús del infierno y la Biblia sobre el infierno. Y contrarrestó esa enseñanza que estaba cogiendo un auge fuertísimo. Eso es uno de los conceptos. El otro concepto también es la autoridad bíblica. Casi siempre la gente que empieza a deconstruir de manera equivocada y no saludable comienzan a cuestionar la autoridad de la escritura. No es que la Biblia es un libro más. Pues Biblia significa biblioteca. Eso es un libro, hay 66 libros. La Biblia no tiene ningún poder porque eso es un libro. Sencillamente es un libro más escrito por hombre. Como los hombres lo escribieron, eran hombres imperfectos. ¿Por qué? Porque para tú, escúcheme, para tú poder llegar a la conclusión de que, número uno, el infierno no existe. Número dos, eh, la penalidad sustitutiva no existe, es mala. Tú tienes que quitar la autoridad de la Biblia. No hay otra manera. Tú tienes que rebajar la Biblia a un libro como si fuera Don Quijote o la revista Vea o TV Guía o Time Magazine. Eso es lo que esta gente hace. Entonces, cuando en realidad esos conceptos son parte de la tradición bíblica, la palabra es clara sobre toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, no dice algunas partes de la escritura es inspirada, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura tiene autoridad. Que a ti no te guste es otra cosa. Porque toda verdad, cuando yo estoy en pecado, me va a ofender. ¿Cierto o falso? Muy bien. Proponen no usar la dicotomía buena de construcción versus mala de construcción, ¿ok? Sino más bien un enfoque de reforma, donde uno distingue las distorsiones culturales, los abusos, el exceso, pero conservar la esencia del evangelio. O sea, muchos de ellos dicen, no, es que a mí no me gusta usar la palabra disconstrucción, me gusta más usar la palabra reforma. Yo he reformado.
para que suene más espiritual. Porque como Lutero hizo una reforma, ¿verdad? Pero la reforma de Lutero fue bíblica, la de ellos no. Esa es la diferencia. ¿Ves? Next. Dice ahí, la deconstrucción puede volverse destructiva cuando no tiene ancla en la verdad bíblica. Si todo se cuestiona y nada se sostiene, la persona termina sin una fe firme y sin fundamento. Tan sencillo como eso. Por eso es, escúcheme, por eso es, usted tiene iglesias, usted va a Orlando allá, a Downtown Orlando, y usted ve iglesias tradicionales con la bandera LGBTQ al frente. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? Y cuando usted le pregunta al pastor de ahí, que lo más seguro es de esa comunidad, cuando usted lo mira, usted dice, lo primero que él le va a decir es, love is love, amor es amor. 1 Corintios 13, love is love. ¿Ah? ¿Qué más te van a decir? Van a cuestionarte, no, eso no es amor, eso es aquello. Y empiezan a deconstruirte la Biblia con textos que ellos los sacan de contexto y los acomodan a su manera y los van trabajando y hasta que por eso ellos tienen en sus iglesias las banderas LGBTQ, hacen actividades en honor al mes del orgullo, tienen drag queens que vienen a leerle cuentos a los nenes y todo ese tipo de cosas. Y el Espíritu Santo hace tiempo que se fue de allí, no mora allí, la presencia de Dios no está allí y se convirtió, nos guste o no, suena duro, en una sinagoga de Satanás, donde el juicio de Dios está a la puerta de ese lugar. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es parte de esto, de la deconstrucción de la fe. ¿Ok? Yes. Mm-hmm. Yeah. With what? Renew your mind with what? Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que acuérdate que ellos tienen, ese es el discurso que ellos tienen que traer para ellos justificar su estilo de vida. Y ellos saben, mire, vamos a ser honestos. Ellos saben bien deep inside, que ellos están mal. Ellos saben deep inside que la Biblia es clara y que la Biblia condena su estilo de vida y su conducta, pero ellos no quieren aceptarlo. ¿Por qué no quieren aceptarlo? Porque no quieren abandonar su estilo de vida. Porque en ellos ya se cumplió Romanos capítulo 1, 18 en adelante, cayeron en una mente reprobada. Y como dice también Romanos capítulo 1 y 18 en adelante, Dios los entregó. Y cuando Dios te entrega, quiere decir, He lets you go. Okay, do whatever you want to go do. I'm not with you anymore. Okay? Dios los entrega a sus pasiones y a sus deseos, dice la Biblia. Así dice la palabra. Okay? Ok. Um, por último, le voy a decir algo que no está ahí en la presentación, pero se lo voy a decir rapidito. Puedes poner lo de las preguntas. La pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo tú puedes responder a una persona, un amigo, un familiar que está en esa situación? Muy bien, pues yo te tengo la respuesta. Son varias respuestas, pero las tengo aquí. La primera respuesta es esta: escucha con humildad y sin juzgar. Escucha. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que muchas personas tienen heridas reales que han desencadenado en esa cuestión de deconstrucción. O sea, escucha. No hables, solamente escucha lo que te van a decir. Y mientras escucha, ora para que Dios te dé palabra y te dé sabiduría. Segundo,
además de escuchar, no simplemente contrarrestes con argumentos, sino acompaña emocionalmente a la persona preguntándole, ¿qué te dolió de eso? ¿Por qué? ¿Qué herida estás viviendo? ¿Okay? No contrarrestes con argumentos simplemente, porque sí hay que contrarrestar, pero no simplemente contrarrestes con argumentos, sino también ¿qué vas a hacer? Vas a preguntar, ¿y por qué te duele? Yo te entiendo, ese dolor que tienes, te entiendo. Porque si usted hace eso, la persona se va a abrir a seguir hablando con usted, si no se va a cerrar. ¿Ok? Lo tercero que vas a hacer es comparte tu propio caminar de fe. Comparte tu propio caminar de fe e incluye las dudas que tú has tenido y los procesos que tú has pasado para que la persona sepa que tú también has pasado por eso, por procesos de duda y crisis de fe. Esto es importante, lo próximo es importante. Ayuda a distinguir, ayuda a distinguir entre lo que es legítimo, en términos de un cuestionamiento legítimo, y lo que es un rechazo sistemático al fundamento bíblico. ¿A qué me refiero? Tú tienes que ayudar a distinguir si la persona tiene una pregunta realmente legítima, que es legítima, a que la persona lo que tiene es un argumento todo el tiempo de que a pesar de que tú le digas la verdad, no, yo estoy en lo mío, no te creo. Porque usted no va a ganar eso ahí, porque la persona está en su fortaleza. Ayuda a distinguir entre lo que es legítimo y lo que es un rechazo al fundamento de la escritura. Uh-huh. Si hay personas que no, yo he tenido momentos donde yo he debatido con gente que yo le digo, mira, tú sabes que no vale la pena que sigamos hablando porque ya tú tienes una mente hecha. Ya tú no estás preguntando para aprender, tú estás preguntando para alimentar tu incredulidad. ¿Entiendes? Y yo los dejo, oro por ellos que Dios los alcance a tiempo, ¿verdad? Lo próximo, comparte con esa persona recursos sólidos, libros, mentoría, eh, teléfono del pastor, las consejerías que me envían a mí, que después, ¿ah? ¿Cómo? Comparte libros, recursos, textos bíblicos, videos, prédicas. Y por último, ora por ellos y pídele a Dios que revele su verdad en sus corazones y que sane sus heridas, que afirme su fe con fundamento bíblico. ¿Okay? Cuando yo he tenido personas que me dicen, porque yo estuve en esta iglesia lo que se hacía era pedir dinero nada más y era chavo para aquí, el pastor y el padre, y trataban a la gente así, yo le pregunto, le digo, wow, es verdad, tienes razón, yo sé de pastores así, lamentablemente. Ahora te pregunto, ¿todos los pastores son así? No, no, yo le dije, no generalice. El problema fue que tú entraste en la iglesia equivocada. Tienes que buscar una iglesia sana, no ese tipo de iglesia. ¿Ves? Entonces yo los voy llevando en el proceso. Yo mismo le hago las preguntas para que ellos mismos se las contesten. ¿Verdad? Eh, Dios esto, Dios aquello, y yo le digo, pero entonces tú entiendes que Dios es malo. No, no, yo no entiendo que Dios es malo. Entonces, ¿por qué dice? Sí, pero ahí tú tienes que entender, eso es importante. Eso es otra dinámica. Porque ahí estás debatiendo ideologías.
Y cuando tú debates con personas que son pro aborto, tú tienes que entender que tú tienes que comprender la narrativa del aborto que viene de hace más de 20 años en este país. ¿Ok? Y la narrativa del aborto lo primero que hace es deshumanizar la criatura en el vientre, la deshumaniza. Por eso es que cuando tú les hablas, pero tú crees que es un bebé que no, ¿y qué es? Bueno, pues, ¿qué es? Bueno, es un feto. ¿Y qué es un feto? Porque cuando tú le defines lo que es feto, es un ser humano. ¿Entiendes? Sí, no, pero es que no. Ah, ok, pero entonces un bebé que salió afuera y este no tiene los mismos derechos. No, no, porque ese todavía no ha nacido, el otro sí. Acuérdese que todo el proceso del aborto es la deshumanización de lo que está aquí adentro. Al deshumanizar lo que está ahí, que lo llaman célula, algo, lo que sea, no le llaman persona, no le llaman bebé, no le llaman ser humano, porque al llamarlo así tienen que aceptar que hay un crimen. ¿Ok? Entonces, esa ideología lo que hace es que se te mete aquí y la persona empieza a razonar con eso, pero eso es fácil de cogerlos y tumbarlos al piso rapidito. A mí me pasó en el supermercado, aquí en Walmart. Yo estaba metiendo una compra y se me acerca una empleada de Walmart con un documento antes de las elecciones. Fue eso, a ver si yo quería firmar el documento de que ellos estaban buscando firmas para poner en la papeleta de votación la legalización del aborto a nivel constitucional en la Florida. Y me dice, would you like to sign this about the rights of women for reproduction? Porque me dijeron reproduction rights of women. Mira qué bonito suena, reproduction rights. ¿Ves? No te van a decir abortion porque eso suena feo. Los derechos reproductivos de la mujer. Y yo estoy echando así, yo me le viro y le digo, ajá, dígame. ¿Usted quiere firmar derechos reproductivos de la mujer? Y yo le dije, ¿tú me quieres decir aborto? Y ella hizo, yes. Y yo le dije, I don't believe in abortion. Abortion is a crime. You're killing a baby in the womb. Pero ¿y qué de las mujeres que son violadas? Yo le dije, good question, buena pregunta. Le dije, ¿cuántas mujeres van a una clínica de aborto producto de violaciones a abortar? Yo le dije, no te preocupes, yo te voy a dar la información y quiero darte un consejo. Antes de que cojas la firma, edúcate. Le dije, el porcentaje es 0.02. Y esas cifras las consigues en Planned Parenthood, en su website, para que lo sepas. Quiere decir que la mayoría de las mujeres que van a hacerse un aborto no es por violación. ¿Ok? Pues usted se opone a los derechos de la mujer. No, yo no me opongo a los derechos de la mujer, yo me opongo a que maten un bebé. Hoy se fue. Porque cuando tú le derribas el argumento con datos, ellos no tienen cómo defenderlo. No hay manera de defenderlo. ¿Entiendes? Por eso cuando vienen con eso, es porque ya tú tienes que tener en mente, they have dehumanized the creature. They don't see it as a baby, as a human being. Por eso es que no te pueden aceptar que lo que está ahí adentro es un bebé. Porque en el momento que lo acepten, tienen que aceptar que hay vida. Y si hay vida, hay derecho. Y si hay derecho, no puedes matar. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Sí. Lo que pasa es que la gente no sabe contestar la pregunta y se paniquean. Ah, pero las mujeres que son violadas, porque ellos te tiran eso al frente. O sea, acuérdate que ellos te van a tirar la técnica de las narrativas mentirosas es, yo te voy a tirar lo que más feo es. Y mira cuál es la técnica. Y las mujeres que violan, y si tú dices otra cosa, pues prácticamente indirectamente ellos te están diciendo insensible. Tú no tienes empatía. Eso es lo que te están diciendo indirectamente, pero como yo conozco la data, como yo debato eso constantemente en mi programa y lo he debatido con personas, a mí no me vienes con ese cuento, papi, porque ya yo conozco el plan y el truco y el libreto tuyo. Y el libreto siempre es el mismo. No lo cambian, es el mismo. Y cuando no pueden debatírtelo, te insultan. Se van a lo personal y empiezan a gritar para que tú no puedas hablar. ¿Ok? Y tú en esos casos te quedas tranquilito y cuando termina tú le dices,
¿Ya terminaste? ¿Me vas a dejar hablar? Porque no has dicho nada. No me has contestado mis preguntas. Entonces, ahí es que está el asunto, porque todo es la mujer, el derecho del cuerpo de la mujer. Sí, pero es que tú tienes otro cuerpo ahí adentro, que es un bebé. Ah, pero ¿y las violaciones? Eso es un 0.02%, mamita. O sea, que las demás que van porque no fueron violadas, fueron porque tuvieron sexo, no se protegieron y no quieren tener bebé y quieren matar a la criatura porque no quieren la responsabilidad ni la carga. ¿Ok? Esa es la realidad. Vamos a ser honestos. ¿Ok? Claro. Aunque haya sido violación, sigue siendo un asesinato. En ese tipo de casos, hay que ayudar a la persona. Hay que ser bien sabio en la ayuda del trauma ocurrido. Y uno lleva a esa persona a una ayuda, ¿verdad? Mira, al fin y al cabo, si la persona no quiere tener el bebé, uno le dice, mira, vamos a adoptarlo. ¿No? Ha habido muchos casos de eso. Iván Clemente, el director y fundador del comedor de la Kennedy en Puerto Rico, que nosotros apoyamos económicamente, Iván Clemente fue la mamá en la cárcel, era adicta a droga, la mamá en la cárcel, se embarazada y quiso abortarlo. Ella se metía un gancho de ropa para matarlo. Y un pastor la vio y le dijo, no hagas eso, no quiero, no, tenlo, yo lo adopto, lo adoptó. Y hoy día, Iván Clemente es uno de los hombres de más influencia en el país de Puerto Rico en lo que está haciendo alimentando niños y ancianos. ¿Ok? Y él conoció a su mamá, perdonó a su mamá y cuidó a su mamá en los últimos momentos de su vida. ¿Ok? Sí que es cuestión de saber cómo lidiar con la situación. Porque acuérdate que la estrategia aquí es que te tocan el área sentimental. Wow, eso es verdad, men. Oye, yo no estoy seguro, ¿verdad? Y que uno obligar a la persona. Wow. Y yo en estas cosas no tengo sentimentalismo. Yo soy firme en mis convicciones. A mí no me vas a manipular con el sentimentalismo. Lo blanco es blanco, lo negro se acabó. Punto. Cuando la gente no tiene esa firmeza, pues es fácil de manipular en el discurso. ¿Okay? Sobre todo los jóvenes en las universidades. Eso es bien fuerte. ¿No? ¿Sabes por qué? Yo atendí a una persona aquí en consejería que ya no está con nosotros aquí en la iglesia porque se mudó para otro estado, que lamentablemente tuvo esa experiencia y por años sufría de trauma posparto, posaborto, trauma posaborto, por años. Y yo tuve que atenderla en consejería y en un proceso de sanidad para que se perdonara a sí misma. Pero de eso no te lo van a decir ellos. Eso no te lo van a decir, porque si te lo dicen, saben que están dañando el alma y la mente y el corazón de una mujer por el resto de su vida si no tiene ayuda. Porque es la misma sensación que si tú matas a una persona por ahí. La misma. Esto te trabaja aquí. Porque el ser humano no está para eso. No fue creado para matar a nadie. Uh -huh. Ahí tú tienes que ver qué dicen los cromosomas. Lo que determina tu sexo es el cromosoma. XX o XY. Eso no cambia. Ese porcentaje de hermafroditas es un porcentaje bien bajito. Te estoy hablando de bien bajito. De 1000, 0 punto algo. Ellos te tiran eso. Para eso es para justificar el transgenerismo. Sí, pero eso no es transgenerismo. Eso es un fallo genético que es muy diferente. Y eso hay que aclararlo. Y lo que determina el sexo ahí es qué es esa persona cuando tú le haces la prueba. XX, ah, pues varón. O digo, lo que sea, XX, XY. Eso es lo que determina el sexo, porque las personas que son transgénero, aunque se cambien, se corten y se pongan lo que sea, al fin y al cabo siempre van a ser XX o XY, lo que nacieron.
No hay break. No hay break. Lo demás es puramente drama. No hay nada más. ¿Estamos? Bueno, nada, preguntas, dudas. Bueno, me han hecho ya las preguntas. Ya terminamos la clase 9, Dios mío, gracias a Dios. Bueno, nos despedimos de la gente que está en la grabación.